Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este espacio. Tal vez usted ha escuchado sobre el medicamento Ozempic, que utilizan algunas estrellas para bajar de peso. Entre la lista de personas que lo han utilizado están Kim Kardashian, Elon Musk, Oprah Winfrey, y el uso por parte de estas personas ha hecho que haya un boom, pero el medicamento no es mágico y también hay que tener cuidado, no es de uso libre. Hoy vamos a entender exactamente qué es lo que hace, quiénes pueden usarlo y quiénes no. Por eso hemos invitado al doctor José Alonso Acuña Feoli, médico internista, quien amablemente nos acompaña. Doctor, gracias por venir a Su Un Salud. placer, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, en primer paso me gustaría entender un poco más de este medicamento, porque no fue creado para la pérdida de peso, ¿verdad? ¿Para qué sirve? De hecho, estos medicamentos pertenecen a una familia de medicamentos que se denominan GLP-1, de las siglas en inglés de péptidos similares al glucagón, ¿verdad? Glucagon-like peptides, tipo 1. Y estos péptidos similares al glucagón vienen a ser parte de la fisiología normal de un ser humano. Y básicamente lo que hacen estos péptidos es que cuando uno se alimenta, se liberan a través de diferentes estímulos, ¿verdad? Pero eso lo que finalmente hace es regular en varios sentidos todo lo que es el metabolismo de carbohidratos. Entonces ayuda sobre todo en lo que es la parte de inhibir algunas sustancias, otras más bien estimularlas, mejorar la sensibilidad a la insulina secretada con los alimentos, y entonces esto viene a ser un medicamento muy útil en pacientes diabéticos. De hecho, es así como se inventa determinando que los pacientes diabéticos tienen varias de estas sustancias disminuidas en el sistema de incretinas, y al tenerlas disminuidas pues surge la idea de, bueno, démosela a los diabéticos que ya las tienen bajas, y tal vez esto genera un mejor control del metabolismo de los carbohidratos, sobre todo en el postprandial, o sea, después de las comidas. Y así es como surge como un medicamento para la diabetes. Posteriormente, en los estudios de diabetes, es que se dan cuenta que esta familia, no solo el semaglutide, que es el Ozempic, sino otros de esta familia, generan pérdida de peso. Liraglutide, exenatide, eventualmente el dulaglutide, varios de estos fármacos generan una pérdida de peso. Y entonces, como generan pérdida de peso, dicen que interesante, en nuestros estudios de diabetes, estos diabéticos pierden además mucho peso. Y es donde surge la idea de, bueno, estudiémoslos en no diabéticos, a ver qué pasa. Y efectivamente en los estudios clínicos en pacientes no diabéticos que tenían obesidad genera una pérdida de peso también muy marcada. No tan marcada como en los diabéticos, pero sí suficiente para que sean de hecho aprobados por FDA y lo que es la EMA, que es la Agencia Europea de Fármacos. Doctor, tal vez si podemos enseñar el medicamento, la presentación que tiene, porque es una especie de lapicero, ¿verdad? La persona Correcto. se lo inyecta solo. Correcto, de hecho esta es una muestra, ¿verdad? No es necesariamente idéntico. El lapicero básicamente lo que tiene es una rosca en donde aquí pondríamos la aguja del medicamento, y aquí tiene un dosificador en donde se gira, se dosifica lo que se ocupa, y aquí en esta zona se estripa, y básicamente el paciente se coloca el lapicero, el pen, estripa, y eso digamos, eh, descarga una cantidad específica de medicamento preestablecida por la dosis que el médico debe dar. Sobre esto, eventualmente, el paciente tiene que ir rotando las zonas del abdomen, ¿verdad? Y es muy importante decirle al paciente que si haga una buena limpieza, como cualquier medicamento subcutáneo, por ejemplo, los casos de insulina y demás, hay que hacer una limpieza del área de la piel para evitar infecciones o algún tipo de complicación. Dependiendo de los medicamentos de pérdida de peso, algunos son de inyección diaria y otros son de inyección semanal. Específicamente, este fármaco, el semaglutide, es de inyección semanal. Eso le iba a preguntar, doctor, porque hay varias marcas en el mercado, pero ¿qué varía de una a otra o es básicamente lo mismo? Vamos a ver, hay diferencia en un poco en lo que es el mecanismo de acción, o la vida media, más que el mecanismo de acción es similar, sobre todo la vida media del medicamento, la cinética que llamamos en medicina. Esa farmacocinética cambia de medicamento a medicamento, y lógicamente también cambia el efecto que tiene en la pérdida de peso, en la reducción del peso.
los medicamentos que más han logrado reducir peso, ¿verdad? Que es el caso del semaglutide, es uno de los que más ha generado pérdida de peso de forma concomitante con dieta y ejercicio, cambios de estilo de vida, ha logrado una disminución de peso que oscilan alrededor del 15%. Incluso en algunos grupos de pacientes llegan a ser más del 15%, lo cual es muy significativo. Hay que tener en cuenta que antes de eso, lo que lográbamos básicamente con cambios de estilo de vida no era ni siquiera un 5% en el mejor de los escenarios, además que eso no siempre se lograba sostener a lo largo del tiempo. Y con estos medicamentos, pues triplicar este efecto realmente ha sido algo muy notorio, además de que han demostrado tener efecto protector a nivel cardiovascular, disminuyendo los riesgos de infartos, los riesgos de falla cardíaca o problemas al corazón, de eventos cerebrovasculares, que es lo que la gente conoce como derrames, y también más recientemente también sobre protección del riñón, que la gente con obesidad tiende a tener más problemas a nivel renal. Entonces, son medicamentos que lógicamente aportan más que solo la pérdida de peso. No es un medicamento de venta libre, ¿verdad? No, de hecho, este es un medicamento que debe ser básicamente prescrito por un médico, ¿verdad? Sobre todo porque tiene ciertas contraindicaciones. De hecho, hay contraindicaciones que son absolutas, o sea, uno no debería darlo. Si ha habido cierto tipo de tumor que se llaman tumor medular de tiroides, si hay antecedentes en la familia de este tipo de tumores, si eventualmente ha hecho algún tipo de reacción a medicamentos similares de esta familia. También hay que considerar que hay condiciones que son de un poco más de riesgo. Por ejemplo, si el paciente tiene piedras en la vesícula, este medicamento, ahora vamos a hablar un poco cómo actúa, pero una de las cosas que hace es que puede generar mayor movilidad de la vesícula y entonces expulsar una de las piedritas de vesícula y que eventualmente genere problemas de litiasis, y está descrito dentro de los estudios como uno de los riesgos. No es frecuente, pero puede pasar. Y tal vez sobre todo la idea que llevan un control médico, un seguimiento médico, es que el médico así lo dosifica, porque uno sabe cuánto debe ir perdiendo el paciente y eventualmente hacer también combinaciones de fármacos para que logremos la pérdida de peso que queremos, en el caso de que sea solo pérdida de peso, o eventualmente también control en el caso de los diabéticos, de la glicemia, control de la presión en el caso de los hipertensos y demás. Y entonces se van haciendo ajustes, porque usualmente el sobrepeso y la obesidad se acompañan de otras enfermedades, no aparecen en el vacío, ¿verdad? Sino que usualmente vienen acompañadas de otras enfermedades. No siempre es solo la obesidad aislada, sino que con otras condiciones, y entonces estar de la mano con un médico lógicamente es importante. Sobra decir que todo digamos, control para pérdida de peso, ojalá también se involucre multidisciplinariamente otras áreas de la salud, como nutricionistas, promotores de salud, ¿verdad? Educadores físicos que le ayuden en la parte de ejercicio, e inclusive la parte emocional, psicológica, psiquiátrica, que a veces ahí hay un tema de ansiedades o cómo se relaciona el paciente o la paciente hacia el alimento. Entonces hay varias cosas que juegan. Y también una cuestión interesante es que involucrar a alguien del núcleo familiar siempre también es un plus. Eso por lo menos es mi experiencia. Entonces es todo un tema y lo ideal es que tengan el acompañamiento de un médico. Claro, doctor. Y bueno, ahora se ha puesto muy de moda por el uso de estas figuras, ¿verdad? Que son tan públicas. Y la gente dice, yo quiero porque ella lo hizo y quiero perder de peso. Pero bueno, ya usted mencionaba algunos casos en los que el paciente no puede utilizarlo. Pero digamos, ¿cuál es tal vez un perfil de paciente ideal que con el control médico apropiado podría ser candidato? Eso es una excelente pregunta, Sana, porque como bien usted lo decía, el problema es que ahora cualquier persona con sobrepeso quiere el medicamento porque es la vía rápida. Y no es tan fácil. ¿Verdad? Y suena muy, muy sencillo. Me inyecto una vez por semana, pierdo peso y sigo con mi vida como venía. Realmente, el primer escalafón siempre en pérdida de peso debe ser cambios de estilos de vida, ¿verdad? Esos son los que más efecto a largo plazo van a tener, además de que confieren otros beneficios a la salud, beneficios cardiovasculares y demás, emocionales incluso. Dicho esto, entonces hay que saber quién sí se debe, digamos, o se puede someter a este tipo de fármacos. Y estos son pacientes que tienen obesidad grado 2 en adelante. Grado 2, para explicarle a la gente que nos está viendo, es aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal. El índice de masa corporal, a su vez lo explico, es
el peso del paciente entre su talla, su estatura, en metros al cuadrado. Suena como muy complicado, Un pero es poco, sí. súper utilizado y es muy fácil hacerlo. Y encuentran básicamente calculadoras de índice de masa corporal en todo lado. El índice de masa corporal más de 35 estaciona al paciente o lo califica en obesidad grado 2, más de 40 en grado 3. Cualquier paciente con obesidad grado 2 ya es un candidato a recibir este tratamiento. Y pacientes que tienen obesidad grado 1 y factores de riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente con un índice de masa corporal 31, por decirlo, todavía no llega a ese grado 2, pero es diabético o es hipertenso o tiene familiares que ya tuvieron enfermedades cardiovasculares o el mismo paciente sufrió, ni qué decir si sufrió una enfermedad cardiovascular. Entonces, si ya hay factores de riesgo cardiovascular, queremos ser más agresivos en esta población porque el peso ahí confiere más problemas a largo plazo en su salud. Ahora usted mencionaba que las dosis cambian, porque en el lapicero se puede hacer como el ajuste de la dosis. ¿De qué depende esto? Bueno, la dosis varía lógicamente primero en una etapa de introducción, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir introduciendo el medicamento lentamente. Nosotros no podemos, digamos, arrojar la dosis más alta rápidamente por la tolerancia. Hay un tema de tolerancia. No todos los pacientes toleran el medicamento. Hay efectos secundarios muy frecuentes, sobre todo náuseas. Algunos pacientes tienen vómitos, cambios en lo que es el movimiento intestinal, el tránsito intestinal. Entonces algunos pacientes hacen diarrea, otros hacen constipación y dependiendo de esto también uno lógicamente ajusta más rápido o menos al paciente. Ese periodo de introducción vamos en dosis la más baja posible y lo vamos subiendo hasta una dosis que consideraríamos terapéutica. Y ya hay estudios clínicos, estudios médicos que dicen cuándo es que uno empieza a ver cambios en el peso significativo. Ahora, cosas interesantes es que hay un porcentaje de la población que responden más positivamente al medicamento y esos hiperrespondedores de un pronto a otro con dosis muy bajitas de lapicero dispararon la pérdida de peso. Entonces uno no quiere subir porque entonces la pérdida de peso va a ser mucho más rápida, va a ser inclusive en algún momento problemática si se hace demasiado acelerada y podría tener efectos secundarios sin que eventualmente los queramos cuando igual viene perdiendo peso con una dosis baja. Tenemos los otros pacientes, hay algún grupo de pacientes que a pesar de dosis altas no logran perder lo esperado. Entonces ahí tendríamos que replantear si el medicamento debe continuar o no, o qué otras opciones podemos adicionar para que logremos la pérdida de peso que queremos. ¿Por qué? Porque eventualmente estos pacientes están haciendo una inversión muy grande en el medicamento, es un medicamento costoso y si no estamos logrando tener el efecto que queremos, habrá que conversarlo, ¿verdad? En conjunto a ver cuál va a ser el siguiente paso. Entonces sí, lógicamente esto se va modificando a través del tiempo. Y de ahí la importancia de siempre ir a la consulta y analizar cada caso individualmente, Correcto, ¿verdad? correcto. Doctor, ¿hay algún plazo máximo en el que se pueda usar el medicamento? Digamos, no sé, máximo 3, 6 meses, de tanto tiempo no se puede pasar. Es una muy buena pregunta. En los estudios de pérdida de peso, digamos, lo que se revisó fue sobre todo el peso a las 52 semanas, o sea, estamos hablando de un año. Pero el medicamento, por su naturaleza y por su comportamiento, se puede usar crónicamente. De hecho, en los estudios con diabetes se usó por mucho más tiempo y en la vida real usamos este medicamento crónicamente como parte del fármaco de control de la diabetes. Entonces, estos pacientes, muchos diabéticos, mantienen este medicamento, ¿verdad?, por tiempos muy largos, estamos hablando de años. Lógicamente, ahí es un contexto diferente y también hay que decirle a la gente que está usando por pérdida de peso que usualmente ya después de un tiempo de uso, usualmente a esas 52 semanas, lo que ganamos en mantener el uso realmente es relativamente poco en pérdida de peso. Ganamos en otras protecciones y en control de la diabetes, en el caso de los diabéticos, pero en pérdida de peso ya no tanto. Entonces, para pérdidas de peso eso es lo usual, ¿verdad? Que mantengamos periodos más o menos cortos, y cortos me refiero a alrededor de un año, ¿verdad? Menos de 6 meses probablemente no vamos a alcanzar el peso que queremos que pierda el paciente, o sea, no vamos a llegar a esa meta deseada de pérdida de peso, ¿verdad? Sobre todo que el primer mes, las primeras semanas son semanas de introducción y no alcanzamos una dosis tan alta, como les decía, más bien ahí es
cómo tolera el paciente el medicamento y vamos en escalera. Claro, y esas son algunas de las consultas que estoy leyendo acá que más se hace la gente. Por ejemplo, bueno, no sé si usted en su consulta ha visto casos de éxito, alguno que nos pueda comentar, Sí. pero nos dicen que cuál es el rango de peso que uno puede perder, digamos, lo máximo que uno puede perder con un medicamento así. No sé si eso está determinado. Sí, sí, claro. Vean, en esto, claro, historias de éxito hay un montón, ¿verdad? Eh, por dicha son más que las de fracaso, entre comillas, ¿verdad? Siempre, en mi experiencia, siempre hay algún grado de pérdida de peso, pero realmente hay algunos pacientes que sí son hiperrespondedores y tienen pérdidas de peso muy marcadas, ¿verdad? Estamos hablando porcentualmente que puede ser, inclusive llegar a ser hasta el 20% de pérdida de peso. Eso es muchísimo. Una persona, vamos a ponerlo así, en palabras sencillas, una persona que arrancó en 120 kilos, perder 24 kilos, es el 20%, es un montón, ¿verdad? Entonces pasa de 120 kilos a 96, la persona se siente diferente, ganamos desde el punto de vista de salud muchos factores, o sea, mucha protección y pues lógicamente también los cercanos, la familia y demás, también notan esa pérdida de peso. Entonces, si no hay un porcentaje, digamos, que sea predecible, ¿verdad? Que uno pueda decir, usted va a tener tanto por ciento, no, sino que lo que se usan son rangos de pérdida de peso, ¿verdad? Y de ahí salen esos porcentajes que les he comentado durante la entrevista, ¿verdad? Que van pérdidas de peso, en promedio estamos hablando alrededor de un 15, 12 al 15%. En algunos, como les decía, en algunas condiciones y algunos estudios han sido pérdidas de peso más y para cierto subgrupo de pacientes, y en otras ha sido un poco menos. Y de lo que usted ha visto, algún caso en el que tal vez no haya funcionado por alguna razón médica o algo que hay detrás. Sí, la mayoría de las veces cuando no funciona son dos factores. Uno es que no lo toleraron, ¿verdad? Eso es relativamente frecuente en este grupo de medicamentos, sobre todo por problemas gastrointestinales. Entonces, está escrito que de hecho eso puede llevar a la descontinuación del medicamento. En los estudios no es un porcentaje altísimo, pero existe un porcentaje que lleva a descontinuación de medicamento. Y en la práctica clínica es frecuente que el paciente no pueda subir la dosis, que tenga que, digámoslo así, frenar un poco el avance de la dosis porque tiene efectos gastrointestinales que no tolera, ¿verdad? Y entonces ahí hay que frenar un poco y entonces no hay tanta pérdida de peso. Y la otra es en donde el paciente solo sí quiso inyectar y no hizo ningún cambio de estilo de vida. Entonces su decisión fue, me pongo este medicamento, pero no voy a cuidar mi dieta, voy a seguir comiendo comidas muy calóricas, ¿verdad? Muy densas en calorías. Eso quiere decir que en poca cantidad comen mucha caloría, ¿verdad? Entonces dejó de comer de forma saludable y eso lógicamente no hay manera de que el paciente logre perder peso porque esas comidas altamente o de una densidad calórica muy alta van a dar este tipo de problemas. A diferencia si es un paciente que come ensalada, ¿verdad? Más verduras, balancea con proteínas y otros grupos de alimentos su dieta, este paciente se va a sentir lleno. De hecho, parte de cómo actúa el medicamento es a través de llenura, ¿verdad? Es el paciente, y no lo hemos hablado, pero uno de los efectos que genera es específicamente que se sienten llenos. Entonces, de hecho, mucho paciente dice, yo como un poco y me estaba dando cuenta que ya me lleno y me estaba dando cuenta que estaba comiendo mucho más de lo que ocupaba. No Claro. ocupaba comer tanto y ahora estoy comiendo menos y estoy más lleno. Precisamente quería consultarle eso, digamos, ¿qué provoca el medicamento en el organismo, digamos, Sí. para generar pérdida de peso? Porque, digamos, porque uno se siente lleno en este caso. Es interesante que el medicamento tiene, digamos, dos líneas de acción, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Una es que sí tiene una inhibición del apetito, o sea, sí actúa, eh, digamos, un poco en la inhibición del apetito. Hay ¿verdad? Un núcleo en el cerebro, que es el núcleo arcuado, que se encarga, ese núcleo arcuado, de generar o no saciedad de apetito, y actúa un poco ahí. Pero actúa también directamente en saciedad, no solo por la vía central, ¿verdad? Y frenando apetito y aumentando saciedad en nivel de cerebro, sino que también hace un efecto muy interesante, es que él enlentece el vaciamiento del estómago. Entonces, al enlentecer el vaciamiento del estómago, el estómago logra, digámoslo así, enviar esas señales de saciedad de una forma más adecuada, por decirlo de alguna manera. Esto sí también confiere
lo típico que muchos pacientes dicen es como y me lleno, a veces con reflujo, incluso a veces estoy teniendo reflujo. Algunos dicen tengo como eructos, ¿verdad? Que es la salida de que de lo que acaba de comer. Claro, lógico, porque el estómago no se ha vaciado, está todavía ahí el alimento y entonces es una de las formas que también actúa mejorando lo que es la parte, digamos, de saciedad. Eh, el medicamento por otras vías también probablemente tiene un efecto beneficioso que desde el punto de vista sobre todo cardiovascular, que también hace que el paciente tenga una mejor tolerancia a la actividad física. Muchos de los pacientes obesos se sienten muy preocupados, angustiados, desmotivados también porque sienten que cuando hacen actividad física no rinden. Dices, yo hago un poco y me ahogo y vuelvo a ver la persona que está a la par mía y se ve diferente. Entonces se sienten como inhibidos a hacer actividad, ¿verdad? Y estos medicamentos por diferentes mecanismos, pero van generando también una mejor tolerancia a la actividad junto con la misma pérdida de peso. Y entonces también creo que por ahí tenemos un plus de que estos pacientes, además de ganar esa seguridad cardiovascular, algunos de sus síntomas van mejorando desde el punto de vista cardiopulmonar y eso hace que tengan tolerancias a la actividad física un poco mayor. Y entonces también influye en la pérdida de peso. Doctor, hay muchísimas preguntas, sobre todo de posibles efectos secundarios, porque existe temor de parte de algunos usuarios en este punto. Ahí, bueno, ya usted mencionó los efectos que puede dar el medicamento en su administración, pero en el mediano o largo plazo se ha visto que genera algún tipo de problema en órganos o en alguna situación similar. Realmente el medicamento, si uno lo ve desde el punto de vista de mediano y largo plazo, más bien la evidencia cada vez va siendo más favorable, ¿verdad? Cada vez inicialmente se veía lo del control de diabetes que hablábamos, luego se empezó a ver la parte de pérdida de peso, luego la protección cardiovascular, disminuyendo el riesgo de infarto, disminuyendo el riesgo de problemas de aparición de falla de corazón, primero en diabéticos y luego en no diabéticos, luego lo del riñón, entonces en diabéticos. Entonces cuando uno va viendo la protección que va generando el medicamento es mucho mayor que los riesgos. Y sí, claro, como cualquier medicamento hay riesgos a largo plazo, pero realmente, como les decía, sobre todo hay esos riesgos están en la relación de ciertas condiciones que sí, digamos, podrían ser detectadas desde el primer momento y que por eso es que el médico debe valorar al paciente. ¿Cuáles son esos riesgos fuera de los efectos secundarios gastrointestinales? Hay algunos avisos, precauciones, warnings que ha salido de las agencias regulatorias de medicamentos en otros países. Sobre todo se ha visto que hay un discreto aumento del riesgo de suicidio, por lo menos hay una alerta al respecto. Es difícil, eso pasa con muchos medicamentos, no es el único, ¿verdad? Hay varios medicamentos que generan eso. Y ahí la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿será que no se detectó? ¿Será que es en sí el medicamento o es otra condición que rodea al paciente? Entonces es difícil saberlo. Y las otras condiciones que yo le decía más bien que son contraindicación, eso se debería casi que preguntar desde el inicio. Bueno, a alguien en su familia con cáncer de tiroides, ¿qué tipo de cáncer de tiroides es? ¿Vos tenés problemas de piedras en vesícula? No, te vamos a hacer un ultrasonido además. Porque usualmente además el paciente obeso usualmente tiene enfermedad metabólica del hígado y usualmente tiene hígado graso, ¿verdad? Ya sea solo hígado graso o hígado graso inflamado, digámoslo así, que se llama esteatopatitis no alcohólica. Y todo eso el médico ya debería valorarlo. Hay también algunas notas de prensa que le han puesto, digamos, mediáticamente los bebés Ozempic, porque algunas personas refieren que durante la administración del medicamento lograron un embarazo que no habían logrado antes o que incluso tienen temor por el tema de las pastillas anticonceptivas. ¿Hay alguna línea, digamos, en este tema? Sí, vamos a ver. Tal vez aquí el tema, y hay que aclarar, es que ya de por sí los pacientes que tienen obesidad tienen algunas condiciones particulares, ¿verdad? Y tienen un fenómeno que se llama aromatización periférica. Eso es que básicamente la grasa transforma más fácilmente hacia estrógenos algunas de las hormonas y entonces pues complica un poco la parte hormonal y también se ha asociado a la obesidad ya de por sí a condiciones en donde tienen menos efectividad los anticonceptivos, tienen menos posibilidad de fertilidad ya desde el punto de vista de llevar a término, o sea, a un
término exitoso del embarazo, además, o sea, hay varias condiciones que se asocian a eso. Entonces, lógico que esto se asocia, pero que desde el punto de vista científico se le puede atribuir al medicamento per se, no, ¿verdad? Lógicamente que si el paciente mejora su condición metabólica, podría mejorar también su parte de fertilidad, sobre todo en ciertas condiciones de resistencia en la insulina y demás, que digamos se contraponen a la parte de fertilidad. Entonces habría que ver eso, ¿verdad? Entonces la gente dice, perdí peso y por eso quedé, fue por el Ozempic. Tal vez no fue, o sea, tal vez sin o con, tal vez fue por un tema de que mejoró su estado de salud en general, perdió peso y eso hizo que la persona finalmente quedara embarazada. Doctor, lamentablemente nos gana el tiempo, pero quisiera hacer una reflexión final porque no hay nada mágico, ¿verdad?, para perder de peso y siempre se tiene que acompañar con un cambio en el estilo de vida y muy importante, sobre todo por la moda que implican este tipo de fármacos, que siempre, siempre a la hora de utilizarlo tiene que ser supervisado por un médico. Su mensaje final. Igual, ¿verdad? Exactamente lo que se está hablando. Yo creo que más allá de lo que se anuncia en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, busquen una persona que sepa del tema, ¿verdad? Un profesional de salud que los pueda guiar, porque ahora estamos en esta era de extrema disponibilidad de información que a veces no es la mejor información y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Luego lo otro es que siempre, ¿verdad?, hay pasos que uno no puede saltarse, ¿verdad? Dicen que el perezoso y el mezquino recorren dos veces el mismo camino. Uno no puede ser perezoso en esto. Uno tiene que decir, mi primer paso debe ser hacer cambios realmente en estilos de vida. Y sobre eso, ahí sí voy a buscar una ayuda. Pero entonces siempre que van a acercarse a un profesional de salud, sepan que esos cambios van a venir y que el profesional de salud lo va a exigir. ¿Por qué? Porque eso es lo que a largo plazo va a ser más saludable para esa persona. Y recordemos que nosotros como médicos no estamos buscando algo estético, estamos buscando salud. Y eso es importantísimo. Que la gente no, ya me quedó un pantalón, ya me quedó un vestido, ¿verdad?, me veo mejor, me dicen cosas buenas, entonces ya me motivo. No es eso, es salud a largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos que los pacientes entiendan. Entonces por ahí va también ese mensaje. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido, por su tiempo y compartir con todos nuestros usuarios aquí de Su Salud su experiencia. Un gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerde que este programa lo puede repasar en todas nuestras plataformas, en la página web teletica.com, también en YouTube y por medio de Facebook y todas las redes sociales donde estaremos compartiendo contenido relacionado. Si hay algún tema que usted quisiera que se abordara en este espacio, puede dejarlo acá en los comentarios o también me puede escribir un correo electrónico a s.pena@teletica.com. Esto fue Su Salud. Nos vemos la próxima.